Carl el mazmorrero, por Matt Diniman. Libro primero, capítulo 40. Aún nos quedaban algunos botes de spray de Agatha, que usé para escribir Mother of All Bombs o La madre de todas las bombas en uno de los costados del artilugio. Tardamos unas 5 horas en terminar de construir el lanzador. Brandon me indicó que Moab en realidad venía de Massive Ordnance Air Blast o artefacto explosivo aéreo descomunal, y no de lo que yo acababa de escribir, pero su hermano Chris le dijo: «No seas esa clase de persona». «Da igual», comentó Brandon. «El nombre sigue estando mal en este caso. Se usa para designar una bomba gigantesca, no esta cosa que hemos hecho aquí. Deberías llamarla bombita o algo así». «Demasiado tarde», dije al tiempo que señalaba lo que había escrito. «Ya tiene nombre. Además, me gusta que el acrónimo tenga 2 significados». «Bueno, pues yo voy a llamarla bombita, te guste o no». Descubrí algo interesante mientras creábamos el dispositivo. Era algo de lo que tendría que haberme dado cuenta mucho antes, pero no se me había ocurrido pensar en ello. En la estancia segura, todos mis cartuchos de dinamita eran inofensivos. Podía sacar cualquiera de ellos y todos tenían el mismo estado: inactivo en una estancia segura. Seguido de un paréntesis que indicaba su estado real. Este seguía viéndose afectado mientras lo manipulaba, si tampoco quería tentar a la suerte y descubrir qué ocurría cuando llegaba a cero, pero estaba relativamente seguro de que no iba a explotar. Brandon se apartó del artilugio y admiró nuestro trabajo. «¿De verdad crees que va a matar esa cosa?», preguntó, serio de repente. «Ni de broma», aseguré. «Ese bicho tiene nivel 93. Tengo claro que esto no le va a gustar nada, pero ni de broma será suficiente. Pero que lo retrase al menos». A Brandon se le abrió el gesto antes de mirarme. «Si no va a matarlo, ¿para qué lo hacemos?» «Todo forma parte del plan», aseguré. «Un momento». «¿Pero cuál es el plan exactamente?», señaló el artilugio. Creía que el plan era este. «Como he dicho, eso forma parte de él, pero no es todo el plan. No te puedo contar el resto», dije al tiempo que señalaba hacia el techo. Un gesto que había pasado a ser universal para referirnos a los cabrones que lo oyen todo. La idea que tenía en mente consistía en aprovecharnos de uno de los errores de la mazmorra, por lo que no quería contárselo a nadie, ni siquiera Donut lo sabía. Mordecai nos había dicho que los espectadores no podían ver nuestros chats privados, pero Borant y la IA de la mazmorra sí que podían hacerlo. No quería arriesgarme a que cambiasen las normas por nosotros en el último segundo. Eso hubiese sido un auténtico problema, aunque tampoco es que fuese a estar vivo para quejarme en caso de ocurrir. Teníamos que salir al pasillo de alguna forma, por lo que el primer paso de este plan disparatado también era uno de los más aterradores. Lo primero que sugerí fue esperar a que las larvas se reagrupasen y se acercasen lo bastante como para que el elemental de furia fuese a darles caza otra vez. Pero las criaturas eran terriblemente lentas, y cada vez había más de ellas que habían pasado a la fase de crisálida, lo que hacía que dejasen de mover. A Imani se le ocurrió una solución arriesgada. «¿Por qué no abrimos la maldita puerta y ya está?», preguntó. Eso había sido hacía unas horas, cuando habíamos empezado a construir la Moab. Todos nos quedamos mirándonos y entendí al momento cuáles eran sus intenciones. Era una idea que daba mucho miedo, pero tenía razón. Nos encontrábamos en una estancia segura. La criatura se le transportaría al exterior. No demasiado lejos, según Mordecai, pero la perderíamos de vista. «Joder, claro», dije al tiempo que soltaba mi remachadora Goblin. «Quizá no hubiese hecho falta ni crear esta cosa». Y lo probamos. Hicimos que todo el mundo se colocase en el extremo más alejado de la puerta, cerca de la entrada de los dormitorios. Antes de abrirla, no sabía qué era lo que temblaba más, si mi mano o la puerta al recibir golpes. Como esto saliese mal... Me acerqué y extendí el brazo hacia la salida. Cuando giré el pomo, la puerta estalló hacia el interior, y una garra gigantesca se abalanzó hacia mi cara mientras yo salía volando por los aires. ¡Bium! El sonido del monstruo al teletransportarse al exterior resultó ser un poco raro, como el de un generador eléctrico al encenderse. «¡Madre mía! ¡Ha funcionado!», dije mientras me incorporaba en el suelo. Miré el mapa y empecé a buscar a la criatura, pero no la vi por ninguna parte. Mi alivio no tardó en dar paso al pánico cuando vi que el punto rojo se acercaba a nosotros a toda velocidad desde el pasillo principal. «Joder, nos tiene fichados, recuerda dónde estamos». «Deja la puerta abierta», comentó Imani. «Veamos si la mazmorra la envía más lejos la segunda vez, o si esa cosa aprende de alguna manera». Tardó aproximadamente unos 90 segundos en volver a llegar a nuestro pasillo. Mató a todas las larvas con las que se encontró de camino, pero pareció ignorar a las que estaban en fase de crisálida.
Rugió, aulló y se acercó a la puerta, y volvió a intentar darme un garrazo. Se teletransportó otra vez. Esta ocasión volvió por otro pasillo, pero también parecía venir desde la arteria principal. Lo intentamos varias veces. El elemental siempre tardaba entre 65 y 120 segundos en regresar. Estaba claro que no era muy listo, que era poco más que una personificación de la furia. Terminamos por cerrar la puerta porque no queríamos dejar por ahí más cadáveres de larva. Suspiré y seguimos trabajando con la Moab. Ahora, horas después, había llegado al fin el momento de poner a prueba el plan. Tenía más dudas de las que había tenido con la fortaleza portátil. En aquel momento sabía que íbamos a enfrentarnos a un enemigo con la intención de matarlo. Esto era diferente. Era algo disciplinario, una situación a la que nos habíamos visto abocados a causa de un castigo. No tenía por qué ser justo ni que estar hecho para sobrevivir. La moto resonó animada cuando la saqué y la coloqué mirando hacia la puerta de la estancia. El sidecar de Donut hacía que fuese demasiado ancha como para atravesar la puerta. Nos habíamos visto obligados a quitarlo. En su lugar, habíamos colocado en la parte de atrás un remolque para motos que habíamos fabricado, con la Moab a bastante altura y mirando hacia atrás, así como un asiento para Donut igual de alto tras el lanzador de la bomba. Donut tendría que agacharse para caber por la puerta. Ya se había sentado en él, con gesto de determinación en el rostro peludo, como un artillero de cola sentado en un bombardero de la Segunda Guerra Mundial. «Creo que a mí también me gusta más bombita», dijo la gata. «Demasiado tarde», aseguré. Cabeceé en dirección a Imani, que estaba junto a la puerta lista para abrirla. «Muy bien», dijo la mujer. «A la de 3». Donut, todas las personas del universo estarán viendo esto. Acabamos de llegar al billón de visualizaciones, Carl. ¡1 billón! «Céntrate, Donut», dije sin molestarme siquiera en usar el chat. «3». Imani abrió la puerta de un tirón. El gigante y aterrador elemental de furia se abalanzó al interior y, como siempre, se teletransportó al momento. El espacio que había ocupado hasta ese momento brilló y chisporroteó a causa del aire sobrecalentado. Pedaleé con fuerza y salimos al pasillo a toda velocidad. Todo en el exterior estaba renegrido y convertido en ceniza. Olía a basura quemada, lo que me recordó a la sala de la acaparadora. No había ni rastro de los vagones del tren improvisado, ni tampoco de las sillas de ruedas y los andadores restantes que habíamos abandonado. Lo único que había sobrevivido era la cadena mágica y reluciente de 90 metros que ya había cogido antes. Detrás de mí, Imani cerró de un portazo. Pedaleé por el pasillo y encendí el motor. Habíamos construido el remolque con pedazos de madera astillados y las ruedas de moto que había saqueado de los goblins. Casi no sentía el peso. Chirriaba con estruendo, pero no se hundía con el peso de la bomba. Pasamos junto a la intersección y aumenté la velocidad lo máximo posible hasta que llegamos a la siguiente, que se encontraba a unos 200 metros de distancia. Nos giramos para enfilar el nuevo pasillo y esperamos. «Ahí viene», dijo Donut un momento después. Apareció el punto y el elemental aceleró en la distancia, moviéndose como un meteoro enviado desde los cielos y capaz de destruir la Tierra. «Tan pronto como de la curva nos vamos», dije. Teníamos que asegurarnos de que nos veía. Si volvía a detenerse en la puerta, tendríamos que dar vueltas para llamar su atención usando el pasillo más cercano a él. Era algo que no quería hacer, claro. Cuantas menos esquinas tuviésemos que doblar con el remolque a cuestas, mejor. Al fondo del pasillo, a más o menos medio kilómetro, apareció corriendo a toda velocidad. Ya no tenía que preocuparme por si nos había visto o no. Lo hizo. La calavera del tejón con cuernos se detuvo y miró en nuestra dirección. Luego aulló con indignación y continuó su camino directo hacia nosotros. «¡Hostia puta! ¡Qué rápido es!». Empecé a darle a los pedales. «¡Vamos, vamos!», gritó Donut. Gracias a mi habilidad motero y al motor, alcanzamos la velocidad máxima en unos pocos segundos. Aún así, seguía dándome la impresión de que no nos movíamos en absoluto. La moto podía llegar hasta 40 km por hora antes de calentarse demasiado. El elemental parecía un guepardo. Si nada se lo impedía, nos daría alcance en unos pocos segundos. Aceleramos por el pasillo. «¡Dispara el primer bebé!», grité. Brandon tenía razón con que el término Moab era muy confuso. Aquel artilugio no era una bomba, sino un dispositivo diseñado para lanzar bombas. Varios tipos de bombas. «Es la madre de todas las bombas, ¿verdad?», había explicado yo un rato antes. Entonces las bombas que dispara se podían llamar bebés, ¿no? Nadie se había quedado impresionado con mi comentario. «Tú limítate a dar puñetazos y hacer estallar cosas, Carl», había dicho Donut. «Déjame a mí la parte creativa». El dispositivo no era complicado, pero teníamos que ser precisos a la hora de fabricarlo, especialmente si teníamos en cuenta los baches de los pasillos. Era poco más que una rampa de salto de esquí formada por un par de ruedas de repuesto de moto con dos especies de cañerías cortadas en horizontal donde los bebés permanecían bien firmes,
así como pequeños amortiguadores en los extremos de la rampa, lo que mantenía el borde de las cañerías separadas del suelo. De niño había tenido algo muy parecido para mis cochecitos de juguete. Los dejabas caer desde arriba y la gravedad hacía el resto. Se deslizaban por aquella rampa parecía un tobogán, acelerando para llegar al suelo a máxima velocidad. Si fabricabas bien la rampa, sobre todo la parte cercana al suelo, los coches seguirían avanzando por la superficie plana, acelerando aún cuando se encontraban por mitad de la habitación. Habíamos tardado varias horas en hacerlo bien. No teníamos mucho espacio para probarlo, pero gracias a la experiencia de Brandon y Chris, confiaba en que los bebés funcionasen tal y como los habíamos pensado. Sabíamos que el monstruo tenía al menos 2 ataques, las garras y el conjuro de gravedad invertida, pero también sabíamos que dicho conjuro contaba con un alcance limitado, por lo que para llegar a nuestro destino necesitábamos mantener distancia suficiente como para que no nos afectase. ¡Bomba fuera!, gritó Donut. Sacó la bomba pesada, y con ruedas del inventario, que colocó a la perfección sobre las cañerías cortadas en horizontal, y le dio un empujoncito. El artilugio se deslizó rampa abajo, rebotó un poco al llegar al suelo y luego siguió avanzando en línea recta. Se alejó de nosotros a toda velocidad. No se detuvo en seco, que era lo peor que podía pasar. «Brandon, qué listo eres, hijo de puta», grité mientras miraba por encima del hombro cómo se alejaba la primera de las bombas. Yo había querido poner el peso en la parte delantera, pero Brandon había insistido en que eso era un error, que las bombas caerían hacia adelante. Luego había empezado a dibujar sobre la mesa con el dedo para explicarme cómo mantenerla pegada al suelo. Se había puesto a decir no sé qué de matemáticas y de Isaac Newton. Luego había comentado que las bombas no llegarían muy lejos y que había que mantenerlas quietas sobre algo. Comentó que había visto un episodio de Cazadores de Mitos en el que lanzaban una pelota de fútbol desde un coche en movimiento, y la pelota había caído al suelo para quedarse en el sitio. Yo le dije que todo aquello me daba igual mientras consiguiésemos alejarlas lo suficiente de la moto tras soltarlas. Después de varios intentos fallidos y frustrantes de automatizar el lanzamiento, se nos había ocurrido una solución. Una vez Donut estuviese sentada a la altura correcta, sacaría a los bebés del inventario, en el lugar exacto para hacerlos aparecer en la plataforma. Cada una de las bombas tenía el tamaño de una tabla de snowboard, pero con la forma aerodinámica de uno de esos cochecitos de madera de juguete. Las ruedas se convirtieron de repente en una mercancía muy valiosa, pero por suerte teníamos algo que nos servía para sustituirlas: discos de pesas. Muchos discos de pesas de tamaños diferentes. Al fijarlos y engrasarlos como era debido, se convirtieron en unas ruedas muy prácticas. El primer bebé, al que utilizamos bebé 1, era diferente a los demás, más pesado y también más grande. En su interior había 3 jarras explosivas, una jarra de arcilla llena únicamente de aceite de goblin y un pequeño bote con pólvora. En medio de la bomba había colocado lo que quedaba de la pus de goblin, y ahora sostenía en las manos el detonador a la espera de la señal de Donut. Teníamos 4 tipos de bebés: bebés 1, bebés jarra, bebés trituradores y finalmente bebés o no. Los bebés o no contenían 2 jarras explosivas con una bolsa entera de pólvora rodeado de dinamita. Esas las había guardado en mi inventario, ya que eran demasiado peligrosas como para que Donut las tocase. Eran nuestro último recurso, y recé para que no hiciese falta usarlas allí. Vi el punto rojo acelerando por el pasillo, acercándose a la esquina. La bomba terminó por pararse a mucha distancia detrás de nosotros. ¡Prepárate!, grité en el momento en el que puse el detonador. Tenía un incómodo retraso de 5 segundos. Volví a mirar hacia adelante. ¡Joder! Llegamos al primer cruce, que estaba lleno de crisálidas de larva. Más de 10. ¿Pero qué coño?, grité al tiempo que esquivaba aquellos obstáculos voluminosos. No esperaba que fuesen tan grandes. Donut gritó cuando el remolque se agitó peligrosamente. Cada una de esas cosas era del tamaño de un humano de pie. Unas luces rojas y amarillas titilaban en el interior de esos sacos húmedos y palpitantes. ¡Suéltala!, grité. Junto a la silla de Donut había 2 palancas, una roja y una negra. Las habíamos diseñado en un principio para formar parte del mecanismo que lanzaba las bombas, antes de que cambiásemos de idea y decidiésemos que era mejor sacarlas del inventario. Pero seguía habiendo 2 compartimentos, uno para cada lado de la Moab. Donut tiró de la palanca negra, momento en el que se le abrió la parte inferior en uno de ellos. La cadena de Imani, con pesas en cada uno de los extremos, cayó al suelo y empezó a serpentear por el pasillo. Si teníamos suerte, las patas del monstruo quedarían enredadas con la cadena irrompible. Era muy probable que solo lo detuviese unos pocos segundos, pero eso era mejor que nada. En ese instante, la bomba emitió un rugido desgarrador y ensordecedor al explotar. Cayó polvo del techo. Habíamos calculado un poco mal y solo le había dado al monstruo en la espalda. No me atreví a mirar hacia atrás, pero vi en el mapa que la onda expansiva había impulsado a la criatura hacia nosotros. El punto rojo del elemental se detuvo justo después.
¡Suelta los bebés explosivos!, aullé. El siguiente pasillo estaba lleno de larvas, la mayoría de nivel 3, criaturas a las que aún no nos habíamos enfrentado. Eran más grandes, prácticamente el doble que las normales. Tenían unas colas largas y puntiagudas que latiguearon hacia nosotros al pasar, pero no consiguieron darnos. También eran demasiado grandes como para atropellarlas con la moto, por lo que tuve que esquivarlas. Larva berrenda con cola de vaca, nivel 3. Las larvas berrendas con cola de vaca, la forma final de estas criaturas antes de llegar a la fase de crisálida, pueden defenderse al fin. De la misma manera que lo haría un bebé con un bate de béisbol de plástico. Eso sí. «¡Las bombas chocarán contra las larvas!», gritó Donut. «¡Están por todas partes!». «Hazlo igual», respondí a pleno pulmón al tiempo que aceleraba. Noté cómo la moto se calentaba peligrosamente entre mis piernas. «¡Bombas fuera!», gritó Donut. Oí el característico traqueteo de las ruedas de la bomba al caer sobre las cañerías. La antorcha empezó a chisporrotear cuando Donut la encendió, momento en el que el artilugio se deslizó por la rampa. Como era de esperar, la bomba con ruedas volcó al chocar contra las larvas, cayó al suelo y detonó. Sentí una oleada de calor, pero no recibí daño alguno. Por suerte íbamos lo bastante rápido, aunque había estado cerca. El pasillo entero se iluminó a causa de las llamas azules. «¡Sí!», gritó Donut. «¡Arded, arded!». En la lejanía, el elemental empezó a seguirnos de nuevo, pero se detuvo un poco después. Al parecer había quedado atrapado con la cadena. El monstruo rugió de rabia e hizo temblar los mismísimos cimientos del planeta. «¡Ahí va!», dijo Donut mientras dejaba caer otro pepe bomba, luego otro, y después un tercero. Seguimos lanzando bombas a nuestro paso a medida que avanzábamos por el pasillo. Si las jarras no detonaban por sí solas, Donut les disparaba un proyectil mágico de baja potencia cuando estaban a la distancia suficiente. Solo había tenido que hacerlo unas pocas veces, la mayoría habían chocado contra las larvas para luego volcar y explotar. «¡Oh no!», gritó la gata. El remolque, casi al completo, se alzó por los aires y estuvo a punto de tirarme de mi asiento, pero por suerte cayó al suelo un momento después. Uno de los bebés bomba que la gata acababa de disparar voló hacia el techo y explotó allí. El elemental había lanzado el conjuro, pero estábamos demasiado lejos como para que nos afectase. Detrás de nosotros, la parte superior del pasillo estalló en llamas. Noté una quemazón en la nuca y en la espalda, y también recibí algo de daño. Donut gritó de dolor, pero se curó un instante después con su conjuro. «¡Aguanta!», grité, ya casi habíamos llegado, pero venía una curva bastante cerrada a la izquierda. Vi que el pasillo que íbamos a tomar estaba lleno de más de esas crisálidas. «¡Haz lo que habíamos hablado! Suelta un triturador, espera un segundo y luego lanza otra bomba». Las ruedas chirriaron al llegar a la esquina, y el remolque empezó a derrapar. Tuve que zigzaguear entre crisálidas que se alzaban como estalagmitas. Solo habíamos fabricado unos pocos de esos bebés con pólvora, pero eran específicos para esta parte del recorrido. No tenía ni idea de si iba a funcionar, pero tampoco perdíamos nada por probar. Donut soltó la bomba llena de pólvora y metralla. Los trituradores. En esos habíamos usado una mecha muy larga que había que encender a mano, pero como Donut era cuadrúpeda, podía hacerlo de la misma manera que encendía las antorchas, con un clic mental. Lanzó la gigantesca granada de metralla, que dejó a su paso las chispas de la mecha encendida, parecidas a la cola de una rata. El bebé chocó contra una de las crisálidas y cayó de lado. Un momento después estalló y la hizo añicos. Me arriesgué a echar un vistazo por encima del hombro, el tiempo suficiente para ver cómo varias avispas de tamaño humano brotaban de los sacos. Los monstruos, que no habían terminado de formarse, cayeron al suelo y empezaron a retorcerse. Tenía la esperanza de que, al hacerle daño a las crisálidas, los monstruos saliesen del interior y el elemental desperdiciase 1 o 2 segundos muy valiosos en acabar con ellos. Llenamos lo que quedaba del pasillo de fuego y aguardiente. Me dio la impresión de que la criatura había empezado a moverse con más cuidado, pero no se había detenido. Las escaleras aparecieron frente a nosotros. Un aviso empezó a parpadear ominoso justo debajo del manillar de la moto. Motor Goblin de cobre. Explosión de la caldera inminente. «¡Cago en Dios!», gruñí. La había forzado demasiado. Nos quedaban 15 segundos. Intenté recordar cuál de las válvulas había que girar para liberar la presión. Fui incapaz. «¡Joder!», dije al tiempo que aceleraba. «Pensaba que nuestro objetivo era llegar a la otra estancia segura», gritó Donut. «No vamos a bajar por las escaleras, ¿verdad?». Entramos en la estancia grande y redonda. Las escaleras se encontraban frente a nosotros. Un agujero en el suelo con una luz brillante que se alzaba hasta el techo. A nuestro alrededor las crisálidas palpitaban, la mayoría pegadas a las paredes. Había decenas. Todas tenían un temporizador en la parte de arriba. A algunas solo les quedaban unas pocas horas. Las escaleras daban hacia el lado contrario por el que nos acercábamos, pero no importaba porque no tenían barandilla ni barrera alguna. No eran más que un agujero en el suelo, tan ancho como los túneles y muy parecido al que había visto en la superficie del planeta.
Mancha de aceite y luego saltas, grité. ¿Saltar? ¿Estás en tus cabales? ¡Cago en Dios, Donut, hazlo ya! La gata tiró de la palanca roja y se abrió el segundo compartimento. Un aceite del color del champán se derramó por el suelo. ¡Salta! ¡Aullé! Donut y yo saltamos de la moto en marcha. Siguió hacia adelante derramando aceite en aquel suelo de piedra hasta que terminó por caer en el agujero de la escalera. La moto desapareció de nuestra vista. Se oyó un crujido seguido de una explosión relativamente pequeña. Un humo negro empezó a salir de las escaleras. ¿Por qué has hecho eso?, gritó la gata mientras nos poníamos de pie a duras penas. Prepara el conjuro saltacharcos, dije. Señalé detrás de nosotros, hacia el pasillo en el que había en el otro extremo al lugar por el que habíamos entrado. El gremio de tutorial de Mordecai estaba doblando a la siguiente esquina. Tenemos que ir allí, lánzalo cuando te diga. Muy bien, comentó Donut con una voz cargada de incertidumbre. Pero no te olvides que tarda 10 segundos. El elemental había terminado por detenerse para destrozar las criaturas con forma de avispa del pasillo, lo que me dio tiempo más que suficiente para llegar a la conclusión de lo imbécil que estaba siendo. Las escaleras están aquí mismo. Podríamos bajar y quedarnos a salvo. Si esto no sale bien, vas a morir. Me quedé al borde del agujero. ¡Lánzalo ahora!, grité. ¿Por qué no? Pensé y saqué uno de los bebés oro del inventario y lo coloqué con cuidado en el suelo frente a nosotros. Se quedó allí inerte como un monopatín gigantesco. Estaba formado por 2 jarras y pólvora, todo rodeado con dinamita. 9 segundos. ¡Ahí viene!, gritó Donut. Nunca la había oído tan aterrorizada. Saltó sobre mi hombro. 8 segundos. Frente a nosotros, el elemental de furia apareció entre el humo denso que venía del pasillo. Era una bestia salida del mismísimo infierno, gigantesca, terrorífica. Aún tenía un extremo de la cadena enredado en una de las patas traseras. Para mi sorpresa, la salud del monstruo estaba en rojo. Aún le quedaba bastante para morir, pero estaba más herida de lo que esperaba. Nos vio y se quedó muy quieta. 5 segundos. Rugió, un estruendo interminable. Alcé la vista por primera vez. Me percaté de que el techo de la estancia, igual que el de la del jefe del municipio al que nos habíamos enfrentado en el piso de arriba, estaba a muchísima altura. Si le daba por lanzar el conjuro de gravedad invertida... 3 segundos. Cargó hacia nosotros. 2 segundos. No te separes de mí, dije. Entró en la habitación y cuando las 6 patas de esa cosa tocaron el suelo, empezaron a derrapar con la mancha de aceite. Casi ni se dio cuenta. Rugió al tiempo que se acercaba a nosotros a toda velocidad, con las garras listas para descuartizarnos. Recordé lo poco que había durado Yolanda al recibir uno de esos ataques. Nos esfumamos y volvimos a aparecer a unos 150 metros en el pasillo. Un aullido aterrador de indignación retumbó en el ambiente, seguido del característico zumbido de una explosión grande de cojones. Caí al suelo y cubrí a Donut con mi cuerpo, pero no recibimos daño. La bomba había estallado dentro del agujero y estábamos muy lejos. El punto desapareció y se hizo un silencio sepulcral. Sentí un vuelco en el estómago, fruto de la repentina teletransportación. El alivio se apoderó de mí. Me sentí allí mismo, en el suelo. El corazón, que no se me había acelerado en ningún momento durante el combate, empezó a latirme desbocado. Se me habían dormido los brazos y notaba un cosquilleo debido a la sobredosis de adrenalina. El cuerpo completo había empezado a temblarme. Donut gritó un momento después. «¡No nos ha dado experiencia, Carl! ¡Has roto el juego!». «No nos ha dado experiencia porque no lo hemos matado nosotros». «¿Qué?», preguntó la gata. «No entiendo nada». Recordé lo que nos había dicho Rory, la chamatriz Goblin. No había sido hacía unos días, pero parecía haber pasado toda una vida. Morimos cuando bajamos las escaleras. Tu cuerpo empieza a disolverse cuando vas por la mitad, lo he visto con mis propios ojos. Mordecai también había dicho algo similar en una ocasión. Las criaturas que se atrevían a intentar bajar por las escaleras no se teletransportaban fuera, sino que morían. Habíamos engañado al monstruo para que cayese por el agujero. Una vez dentro, las normas de la mazmorra habían disuelto al elemental. Por desgracia, el sistema no parecía estar muy de acuerdo con lo que acabábamos de hacer. No habíamos recibido ni un mísero punto de experiencia por acabar con él. A mí me dieron unos pocos logros, pero no muchos. No pasaba nada. Seguíamos con vida. Miré la marea de puntos rojos y X de larvas que cubría el mapa al completo. Me sentía como si llevase 2 días sin dormir. Gruñí y me puse de pie. Aún nos quedaba mucho trabajo por delante. Carl, Brandon lleva a los tuyos a las escaleras. Y rápido. El camino ya está despejado, pero no permanecerá así mucho tiempo. Fin del capítulo 40. Vaya movida. Me encantan estos capítulos con más acción y me gusta cómo compagina ritmos más altos y ritmos más bajos para que el libro no sea
aburrido en ningún momento o sobrecargante en otros, ¿sabes? Ya sabéis, si habéis llegado hasta aquí y os está gustando Carry el Mazmorrero, por favor, dejadme un like, ayuda a seguir haciendo lo que hago. Muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo episodio. Chao.